Continúa debatiéndose en el ámbito jurídico, laboral y en general en la sociedad el planteamiento del presidente del Estado, Evo Morales, respecto a la necesidad de ajustes en la edad de jubilación. ¿Debe existir una edad para la jubilación obligatoria? Es la pregunta que se formulan muchos. El tema ha generado, desde luego, interés porque involucra a miles y miles de personas en el país. Lo vamos a abordar nuevamente en hora 23 con el doctor Cristian Améztegui, abogado laboral. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar la entrevista, dialogábamos en el corte publicitario y usted me hacía notar que en la legislación boliviana no está del todo claramente definida la edad obligatoria para una jubilación. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay alguna norma que establece una edad, otra que establece otra? ¿Cuál es la situación hoy respecto a este tema? Hay que ver el antecedente a todo esto. Resulta que en la Ley General del Trabajo, el artículo 66 ya trata sobre el tema y dice que es obligatoria la desvinculación del personal que cumpla 65 años de edad. Esta Ley General del Trabajo, en su artículo 66, según mencionaba, es una modificación por medio de una ley antigua del 23 de noviembre de 1943, que claro tenía su correlación con el Código de Seguridad Social que antes veía corto y largo plazo. Resulta que aparece la ley de pensiones y en la ley de pensiones cambian las edades hacia 55, 56, 57, 58 años según la situación como edades mínimas de jubilación, pero no cambian la ley laboral y al no cambiar la ley laboral se crea por tanto un divorcio. Se crea un divorcio porque una ley dice una cosa, la ley dice otra, y ya no toman el tema jubilación como el centro de interés de la persona. Así funciona. Entonces, con esa aclaración, que desde luego es muy válida, en los hechos no existe una edad límite para la jubilación de un trabajador del sector público o privado en Bolivia. Para jubilarse se requieren parámetros que funcionan simultáneamente. Así, necesita tener edad mínima, necesita tener capital en cuenta y necesita tener densidad de cotizaciones. Entonces, el divorcio se nota cuando, por ejemplo, una persona sujeta a la Ley General del Trabajo es obligada a desvincularse por edad, con o sin jubilación, por una parte. Y así, por ejemplo, aparece el Auto Supremo 53, si no me equivoco, del año 2015, que dice, sin importar la edad, sin importar que la persona pueda jubilarse o no pueda jubilarse, es legal que el empleador decida su desvinculación. Entonces deja acéfalo a tantas personas quienes podrían perder su trabajo sin poder jubilarse. Entonces ese divorcio empieza a tomar y al lugar en la práctica cuando alguien es entregado con una carta de desvinculación sin importar al empleador si la persona puede o no jubilarse. Ese es el problema. ¿Usted ve la necesidad de armonizar ambos instrumentos legales, la ley de pensiones, la ley del trabajo, para de una vez tener las cosas claras en este tema de la edad de jubilación, o no es necesario y nos vamos a seguir rigiendo por lo que ha pasado en los hechos durante todo este tiempo? No, es necesario armonizar aquello, es súper urgente que las normas sobre la temática vinculación o desvinculación, la temática de jubilación, trabajen juntas, porque no puede ser que unas normas apunten a una cosa y otras no, y a otras a otra. Y así, por ejemplo, aparece una nueva jurisprudencia reciente, el Auto Supremo 500 del año 2015 pone un nuevo requisito además, y dice, para hacer la desvinculación, tiene que avisarse o con preaviso o tiene que darse desahucio, como el preaviso ha sido inconstitucionalizado fruto de la inconstitucionalidad del artículo 12, que es del desahucio, pero pone un requisito además y dice, deberán entre partes intentar acordar una vinculación laboral por 3 años como tope máximo. Entonces crea un procedimiento e intraprocedimiento que obliga al empleador a decirle al trabajador, mira, tenemos aquí una obligación de desvincularte a menos que lleguemos a un acuerdo. Y si el trabajador dice, no, yo rechazo, entonces la persona va a ser desvinculada inmediatamente y ahí viene el lío, porque va a dejar de hacer sus aportes y por tanto está en riesgo el monto de su pensión de jubilación.
Así de complejo es el tema. Por tanto, la idea del presidente no es loca, porque a nivel universal los 65 años de edad máxima laboral son empleados. Por ejemplo, en Japón, en España, en México y en otros, 65 años es bastante común, porque con eso se da lugar a que personas más jóvenes puedan entrar al mercado laboral. Por tanto, hay una renovación. No obstante, el divorcio que he mencionado al principio de esta entrevista muestra que hay personas que pueden quedarse sin trabajo y sin jubilación. Y la homogenización de normas sería lo primero, para lo cual se requiere primero que haya los estudios matemáticos que permita saber cuál sería el óptimo, cosa que las jubilaciones sean lo más alto posible, porque muestran así las noticias que estuvieron en la prensa, debe ser hace unos 9-10 meses, que al presente los montos de jubilación son bajos. Es así. Ahora, armonizando ambas disposiciones jurídicas desde su punto de vista particular, ¿usted cree que es recomendable establecer en 65 años para la realidad económica y social del país la jubilación obligatoria? No es como para dar una opinión solo basado en creencias. Se requieren análisis matemáticos. Tal vez la idea de analizar es buena y el presidente probablemente estaba apuntando a ello, pero una opinión específica tiene que salir fruto de estudios matemáticos. Sin duda. Ahora, por la experiencia internacional que usted seguramente conoce, ¿será recomendable establecer un límite para la jubilación en cierta edad para un grupo de profesiones, otro límite para otro grupo o una edad uniforme para cualquier condición profesional? No puede ser tampoco puede estar basado en una universalidad, porque como recoge la ley de pensiones, hay ciertas profesiones que son riesgosas de por sí y que obligan a que la persona a corta edad tenga que jubilarse, porque así ha estado expuesta a riesgos y por tanto a situaciones duras de trabajo, por ejemplo, minería. Por ejemplo, entonces así se recoge aquello y ya se hacen las diferencias presentes. Allí correspondería una diferenciación profesional en la edad de jubilación, por ejemplo. Mantener aquello. Hago la corrección, hace un momento dudé qué auto supremo y pienso que al televidente sí le interesa conocer. Es el auto supremo 035 del año 2009, que trae un caso bien peculiar, porque trae un caso de una desvinculación de un funcionario de la Caja Nacional de Salud, que es un caso representativo, quien le dice a los jueces: yo no me puedo jubilar, pero he perdido mi trabajo y por tanto, ¿qué futuro me queda? Y en instancias, si quieren, iniciales, va ganando. Pero cuando llega al Alto Tribunal de Justicia, nos validan el artículo 66 que he citado, indicando: no es de interés de un empleador ver algo tan personalísimo que tiene cada persona como saber si se puede o no jubilar, porque es la única que sabe si tiene su densidad de cotizaciones y si tiene capital. Entonces eso hace que el caso sea un poco llamativo, pero nos confirma la validez de ese artículo, que estaba en cierta duda. ¿Por qué? Porque ¿cuál pesaba más? ¿La estabilidad laboral o pesaba más la norma que decía edad de desvinculación fruto de posibilidad de jubilación con la antigua ley, que al final nunca fueron compatibilizadas? Y al final todo resumió en que la edad es importante para la norma presente. Ahora, de acuerdo a la intención de algunos sectores del gobierno, el hecho de fijar una edad límite para la jubilación tendría el beneficio de abrir espacios laborales a nuevas generaciones. ¿Será tan automática esta ecuación o no necesariamente una cosa implicará la otra? Sí, pienso que es automática porque recientes estadísticas muestran que el país en América del Sur que más tarda para que un profesional recién graduado pueda encontrar su primer trabajo es Bolivia. Es decir, Bolivia tiene pocas posibilidades para encontrar un trabajo, lo que llamamos decente. Trabajo decente es aquel que ofrece mínimas condiciones de calidad al que está desempeñando una tarea bajo subordinación. Y muestra que en Bolivia se necesita cerca de 2 años para encontrar su primer trabajo. En otros países son 7 meses, 4 meses, 9 meses, pero Bolivia 2 años. Y se comprueba, uno escucha de los alumnos, soy docente universitario, y ellos mismos dicen
que sus compañeros apenas encuentran pasantías, muchas veces la mayor parte gratuitas, y un trabajo decente aparece recién con el tiempo, 2 años es el promedio. Con la idea que se pudiera ejecutar en sentido de poner jubilación obligatoria, puede mostrar que esa gente entra al mercado laboral porque empieza a haber una rotación de mano de obra. Es positivo, por eso es que universalmente de una u otra manera se aplica. Ahora, más allá del hecho que usted nos ha explicado muy bien, el hecho de que exista una normativa poco coherente respecto a la edad de la jubilación, en los hechos la gente quiere seguir trabajando más allá de los 58, 55, 60, 65 años, porque si se jubila, por ejemplo, a los 58 años, ganando un ingreso de 10.000 bolivianos, tendrá una pensión aproximadamente de 2.500 a 3.000 bolivianos. Esta realidad no acabará imponiéndose en la práctica, más allá de las buenas intenciones de las autoridades o de quienes propongan algún cambio. Lo que muestra que aquí también hay un tema de rendimiento de los ahorros previsionales, porque así las noticias han mostrado que el rendimiento de las inversiones que hacen las administradoras de pensiones están bastante bajos. Y alguien decía, ni siquiera están cubriendo la pérdida de valor por inflación. Por tanto, alguien decía, invertir, por ejemplo, en un bien inmueble es más lucrativo que tener tu dinero dentro del fondo de pensiones, porque su rendimiento no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Decían los especialistas, porque las AFPs han puesto modo de piloto automático en no invertir y no esforzarse, porque no sabían por los últimos años qué iba a pasar con su situación, porque les dijeron que iba a pasar todo su capital hacia un fondo estatal, y por tanto ellas, como no sabían cuál es la fecha final y definitiva, dejaron de invertir inteligentemente y lo han empezado a meter a títulos que son de fácil retorno, pero de baja ganancia, por ejemplo, depósitos a plazo fijo. Entonces el problema empieza desde ahí, que es el funcionamiento óptimo de las AFP, que permita que los ahorros previsionales puedan agrandarse, que permita que los montos jubilatorios también puedan ser superiores, y entonces es como todo el tema económico está vinculado, ¿no?, uno con otro. Porque, por ejemplo, el CEDLA, el Centro de Estudios Laborales, ponía un ejemplo hoy en una nota publicada en Los Tiempos, y decía que un profesional, volviendo al ejemplo, que gana 10.000 bolivianos al mes, si quisiera jubilarse con por lo menos 7.000 bolivianos, debería triplicar sus aportes mensuales o trabajar hasta los 105 años, cosa biológicamente imposible. ¿Es así de irracional nuestro sistema? Sí, correcto, y está originado en el mal rendimiento de los fondos. Así es. Entonces, cada que tocamos algo que está vinculado al tema central, entonces muestra que la siguiente capa necesita algún tipo de análisis y algún tipo de inferencia, y el siguiente, porque el tema económico, como dije, está vinculado. Y por tanto viene ley de pensiones, ley de trabajo, y las normas que rigen el funcionamiento de las AFP, la nueva gestora de pensiones, todo está vinculado, pero al final hay un actor central, que es el trabajador, quien tiene el deseo de jubilarse con un monto que le permite una vida digna, si quiere. Desde luego. Con todos estos antecedentes, doctor, y ya en el cierre, su recomendación o su criterio personal en este tema, el debate sobre si se debe o no aplicar una jubilación obligatoria a X años de edad, posiblemente 65. Más que aquello es homogeneizar leyes, porque al presente ya hay normativa que permite y obliga, más que permite, desvinculación basada en una antigua ley que decía que la edad de desvinculación estaba vinculada con la edad de jubilación. Por tanto, ese es el primer eslabón que tiene que cerrarse, para luego, simultáneamente, ver el por qué las rentas están bajas y otros que está en camino, porque ya el gobierno ha puesto fecha final para el funcionamiento de la gestora de pensiones. Entonces es un estudio matemático y es como incidencia jurídica de homogeneización. Si las dos marchan bien, entonces una buena solución en el mediano a largo plazo es posible. Muchas gracias. El análisis sobre el tema del doctor Cristian Améztegui, abogado laboral. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Y continuamos en Hora 23, pero continuamos con mensajes para luego abordar otro aspecto de nuestro menú informativo en esta jornada.